Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, tu Espíritu llenó a San Lorenzo de Brindisi de los dones de consejo y fortaleza. Concédenos por su intercesión que nosotros sepamos discernir la verdad, aceptarla y ponerla por obra por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se obstinara en no dejar marchar a los hijos de Israel de su tierra. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos gambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plagas terminadoras cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús el
sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Esta frase que es del Antiguo Testamento, pero que Jesús recuerda y sobre todo para, vamos a decir así, hacernos ver dos cosas. Primera, la continuidad que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. No hay una ruptura, aunque sí que es verdad que hay un cambio de nivel o hay un paso muy importante, pero sin que haya una ruptura. No podemos nunca entender como contradictorios el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo nos trae la plenitud de la revelación y, por un lado, nos hace entender de una forma más correcta cosas del Antiguo Testamento y nos trae una plenitud, con cosas nuevas incluso, ese vino nuevo que tiene que estar en modelos nuevos, pero sin que exista esa contradicción, porque no puede la palabra de Dios contradecirse entre sí misma. Por eso, si hubiese alguna dificultad de comprensión, lo que hay que hacer es interpretarlo de forma que sea coherente. Pero Jesús nos recuerda esta frase que aparece en el Antiguo Testamento: quiero misericordia y no sacrificio, porque en aquel momento estaba el mundo vamos a decir, de la religión judía, sobre todo los fariseos, etcétera, obsesionados con cumplir el tenor literal de la ley, obsesionados con cumplir las comas, las cosas más pequeñas, dándole la misma importancia que otras que son mucho más importantes. Evidentemente, no decía Jesús, no hay que cumplir nada, pero les quería hacer ver que no todas las normas estaban al mismo nivel. No está al mismo nivel lavarse las manos antes de comer, como se pide en el Antiguo Testamento, que el amor al prójimo o el no matarás. Es decir, y Jesús quiere hacerles entender esto, la importancia que tiene mucho más la misericordia y el amor que la norma concreta. Y si la norma se vuelve en contra del amor, en contra de la misericordia, está traicionándose a sí misma. Por eso, más importante que la norma en sí es el motivo que busca, el fin que busca esa misma norma, para poder entenderla e interpretarla de una forma correcta. Si nos quedamos solamente en la norma, podríamos incluso violar el fin para el que está puesta esa norma. Si se pone, por ejemplo, en una carretera una línea continua, es para evitar que haya accidentes, pero si encuentras una bicicleta o un niño que está, tienes que pasar al otro lado, no estás violando la norma, sino que le estás dando el verdadero sentido que tiene. Un poco Jesús quiere hacer entender esta idea también en su época. Y por otro lado nos quiere recordar que lo más importante para Dios es la misericordia, es el amor, es lo que nos enseña una y otra vez Jesús. Mucho más de cualquier otra cosa, es más importante el amor a Dios y el amor al prójimo, y que ese amor trate de asemejarse al amor que Dios tiene a nosotros. Y hoy celebramos en la familia franciscana a San Lorenzo de Brindisi, un santo del siglo XVI-XVII, digamos de la época de Trento, que tocó vivir completamente Trento, a San Lorenzo de Brindisi, italiano, capuchino, gran predicador, gran teólogo, que recorrió cantidad de países predicando, hacía un hincapié muy grande y precisamente por la época en la que nos encontramos, de la reforma protestante, luterana, calvinista, etc., Zwingli también,
y en esa época hace un hincapié muy grande en la Eucaristía. Fue un grandísimo devoto eucarístico, San Lorenzo de Brindisi, en la presencia real de Jesucristo, no solamente simbólica, no solamente, vamos a decir, alegórica, sino una presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. También le da una importancia muy grande a la Virgen María. Tenemos dos temas que quedaban muy tocados en la Reforma protestante. No es la Virgen María, no la Iglesia, evidentemente, como Madre de Jesús, pero realmente trabajaba muchísimo su presencia, etc. Y la Iglesia Católica quiso remarcar la importancia que tiene la Madre. Ahí tienes a tu Madre, cuando le dice Jesús a Juan en la cruz, no para ponerlo al mismo nivel de Dios, faltaría más, pero sí para que tenga un sitio muy especial, sabiendo que ella siempre nos lleva a Dios. Pedimos hoy a San Lorenzo de Brindisi también que nos dé un poco de ese celo apostólico que le ponía, esa pasión con la que vivió la fe y trató de transmitirlo, compartir con los demás, que nos dé también un poco a nosotros. Leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir que todos los misioneros y las misioneras que hay a lo largo del mundo, para que Dios les dé fuerza, para que su testimonio, su palabra, mueva muchos corazones. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por aquellos que están lejos de sus hogares, para que encuentren siempre una buena acogida de los cristianos. Roguemos al Señor. Escucha más la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, con esta oración que te hacemos en la fiesta de San Lorenzo de Brindisi, concédenos los bienes de la paz y la unidad por Cristo nuestro Señor. Haupt zu Ekin, Gora Bibelza, Eskerrak Jaduiko de Jaumerín. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el ser humano la santidad primera que el día había recibido, y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar.
eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al final de la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Cristo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onnekitades, onnekinita, onnekan, studia itaja goiku augustu, norri Espiritu Santu, onnekin batera, postu eta hitza guztiak izaldi eta izlatu guztietan. Salvatzaileak, agindutan erakutsiari jarraituz, liturgabe esan dezagun. Gurean zara, santu izan dizkizuna, egonetik zure errenua, egitetik zure nahiak, zerua bezala gurean ere. Emaen zua, egunotako magia, hartatu gure zorrak, guk ere gure zorren, hartatzen dugu ezkero, eta ez dugu bertan líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas
pedimos humildemente que disfrutemos de las dulzuras de tu amor, que San Lorenzo de Brindisi experimentó mientras ofrecía el sagrado sacrificio del altar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Salve tu Egin, gracia y salve la gente, y adunate, que te Espíritu Santo.